El profesor Pereira investiga actualmente el proceso constitucional de la Unión Europea. Anteriormente se ha ocupado de la teoría política constitucional, el constitucionalismo comparado, el federalismo y la autonomía y organización territorial. Muy buenos días y bienvenido. Gracias. Buenos días, queridos amigos. Quiero comenzar agradeciendo a la Corte Constitucional y a su presidente la oportunidad que me dan de estar en la costa caribe y en Barranquilla. Es mi primera visita a Barranquilla. La verdad es que llevo más de 30 visitas a América, pero por casualidad solo 2 a Colombia y esta es la primera a Barranquilla. Me gustaría que no fuera la última porque he podido percibir directamente el calor meteorológico y el calor de la gente también, lo que convierte a Barranquilla en un lugar sin duda muy atractivo. Quiero agradecer también a la Universidad del Norte la oportunidad que me da de estar hoy en esta casa de estudios. Voy a tratar básicamente del real o supuesto fracaso del sistema territorial español. Mi ponencia está impresa y está ahí, por lo tanto los que tengan interés por tener una versión completa pues pueden retirar uno de los ejemplares. El hecho de que mi ponencia esté impresa y a su disposición me da a mí un cierto margen de maniobra ahora para no ajustarme exactamente al guión o para permitir efusiones del corazón que por escrito no se pondrían. Voy a evitar lo descriptivo. Además tengo la suerte de intervenir después de la intervención de la doctora Ragone, que explicó muy bien qué es un sistema de autonomía, un Estado regional. El sistema español se inspiró en el italiano y en una experiencia muy breve que hubo en España hacia los años 32-34. Por tanto, gran parte de lo que dijo la doctora Ragone, muchísimo mejor que yo, es aplicable a España, excepto las últimas reformas de la Constitución italiana, que no tienen un equivalente en España. Tampoco necesitaré explicar el sistema federal, porque lo hizo muy bien el doctor Bazán ayer cuando nos explicó Argentina, ¿no? Y, por tanto, creo que puedo empezar ya refiriéndome al real o supuesto fracaso de las autonomías en España. Es un problema muy interesante. En gran parte no es jurídico ni político, tiene una gran componente cultural, como las cultural wars americanas. Pues no tanto. Pero sí que hay una componente psicológica y antropológica en él. Seguramente ustedes saben que el modelo español era considerado como un modelo a exportar. Me decía el profesor Ángel de la Universidad del Norte ayer que en Francia, hace 2 o 3 años, pues se hablaba del modelo español como un posible modelo para Francia. Bueno, yo no se lo recomendaría si me preguntaran, pero no me preguntaron. Esto era así en otros países también, y en otros países de América que he visitado, que son bastantes también, ¿no? Y la prensa extranjera solía tratar bastante bien el modelo autonómico español. Sin embargo, en unos pocos años, en 2, en 3, según donde empecemos a contar, según en qué nos fijemos, el modelo español es presentado como muy malo, insostenible, despilfarrador y culpable de la crisis económica en la que estamos sumergidos ahora en España, como en otros países de la Unión Europea. Bueno, esta es la primera cuestión. Esto no es un problema de derecho ni de política, es un problema de principio de no contradicción. No podía ser un modelo hace 5 años y ser hoy una basura. Eso va contra el principio de no contradicción. O aquello no era cierto o no es cierto lo de ahora, o quizá ninguno de los dos, en sus formulaciones más extremas. La verdad es que la percepción del fracaso autonómico en España, que es bastante grande, según creo que es la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que es oficial, todo hay que decirlo,
habla de un 21% de españoles que estarían dispuestos a suprimir por completo las comunidades autónomas. Claro, habría que afinar un poco, no vaya a ser que la mayoría estén en Madrid, por ejemplo, ¿no? O en Madrid y alrededores, o en Madrid y Castilla, es posible, ¿no? Ese 21%, que es mucho, no obstante, es menos que lo que reflejan los medios de comunicación. Pero esta es otra cuestión, que tampoco es jurídica, que opinión pública no es lo mismo que opinión publicada. Pueden no coincidir, ¿no? La opinión publicada, en general, parece sensiblemente más hostil todavía que ese 21%. Es imposible buscar, como siempre, una explicación única. Yo voy a arriesgar una explicación importante, quizá principal, pero no única. Creo que lo que ha ocurrido en España es que se acabó el espíritu de la transición a la democracia de los años 75 a 78, que fue un espíritu de moderación por todas las partes implicadas, en las que todos cedieron. Y parte del PAC de la transición era salir del antiguo unitarismo centralista, en el cual estaba España prácticamente desde siempre, pero sin caer en un federalismo. Entonces se buscó esta solución intermedia inspirada en Italia, inspirada en el modelo de la Segunda República Española, muy efímero, pero ahí se acudió. ¿Cómo haremos para que unos ceden, otros ceden, ninguno cede del todo, ninguno se sale con la suya por completo? Ese espíritu de la transición española ya no está. Han cambiado las personas, han cambiado las posturas de los partidos, ya no lo hay. Entonces, ahí había un porcentaje X de personas, de políticos, de medios de comunicación, que, conformes con la tradición española, en realidad consideraban la autonomía territorial como una molestia. Como mínimo, como una molestia, ¿no? Ayer decía el presidente Calderón que Rick O'Neill había escrito un libro después de sus muchos años de experiencia como líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que el libro decía: regla 1, toda política es local. Bueno, en España no. Es anglosajón, claro, no es europeo continental. Y dentro de los europeos continentales no es lo mismo alemanes que franceses o españoles, ¿no? Regla 1, toda política es local. No. Mucha gente consideraba la dimensión territorial como una molestia, algo antidemocrático, un gasto, bueno, algo que hay que aguantar, pero en fin, lo vamos aguantando, ese es el compromiso, pero luego cambian las personas, cambian los partidos y ese espíritu ha cambiado. Porque en realidad no se puede hablar de un verdadero fracaso del sistema territorial español. Ya sería raro que hace 5 años fuese un éxito y hoy sea un fracaso. Las cosas no cambian tan rápido. No hay tiempo ni para que se renueve una generación humana en tan pocos años. La percepción del fracaso básicamente es endógena. O sea, no reposa en los hechos. Claro está que muchas cosas van mal. Yo mismo, si tengo tiempo, analizaré fallos del sistema, que son muchísimos. Pero es que ya eran antes, cuando se ponía como un modelo a imitar, ¿no? La percepción del fracaso en gran parte es endógena. Es unos grupos políticos, unos medios de comunicación que deciden, pues, en el contexto de la crisis, buscar unos culpables y descubren que los culpables son las cajas de ahorro. No sé si esa institución existe aquí. Son una especie de bancos locales destinados al ahorro, con una función social y más vinculados al territorio inmediato. En muchos países de Europa existen, desde luego en Francia, en Alemania un equivalente, en Inglaterra también. Las cajas de ahorro ya han desaparecido, no se preocupen, ¿no? Deben de quedar 5, y había 50 o 60. Otro, el sector público en general es el culpable de la crisis, en la percepción colectiva española. Otro, las universidades públicas. Estamos también en el ojo del huracán, en el punto de mira de la escopeta del cazador.
Otro, las comunidades autónomas, que han hecho muchas cosas mal, por supuesto, pero no una cantidad especial de cosas peores que las que venían haciendo. Bueno, una cosa que se refiere no solo a las comunidades autónomas, sino a todo el sector público, es que la crisis española se originó en el sector privado, en la burbuja inmobiliaria y en la deuda privada. No es que el sector público español sea perfecto, les aseguro que no. Es imperfectísimo, pero los hechos son que se originó en la burbuja inmobiliaria, en la banca privada. Y en el 2006 y 2007 la Seguridad Social española todavía tuvo un poco de superávit, pero un poco, pero superávit. Y la deuda pública española hoy debe de ser todavía ligeramente inferior a la de Alemania, inferior a la de Italia, Reino Unido, Francia. Digo hoy, pero estas cosas están cambiando muy rápido, ¿eh? A lo mejor los últimos datos de hace unos meses quizá no sean los datos correctos hoy. Pero sí, es verdad, el sector público tiene 1000 problemas, por supuesto, ¿no? Pero no es el responsable de esta crisis. Pero, en fin, para esto no hay que hacer una tesis doctoral. Lo que pasa es que los españoles han perdido el sentido común y se dejan llevar por lo que dicen unos cuantos políticos y periodistas. Basta con ver la película Inside Job para ver el origen de la crisis, la película Wall Street, el dinero nunca duerme, ¿no? No es ningún secreto. Es verdad que hubo algunas partes del sector público que tuvieron una culpa especial en la crisis. Por ejemplo, el Banco de España, al ser un país que está en la zona euro, no es un banco emisor de moneda, pero tiene funciones de control y supervisión. Pues no ejercía su función de control y supervisión sobre los préstamos arriesgados que hacían los bancos españoles. No la ejercía. El Banco Central Europeo, cuyo presidente era entonces Trichet, mantenía unos tipos de interés extraordinariamente bajos. El gobierno español, en el año 98, dictó una ley del suelo sobre la edificabilidad que convirtió el suelo en una especie de materia prima de la que se puede abusar hasta el infinito, como hablaba la doctora del maltrato del medio ambiente, que también lo hubo en España, que se puede explotar hasta el infinito. Entonces se combinan los préstamos muy bajos, los bancos no son supervisados, la ley del suelo está redactada con una mentalidad ultracapitalista. Claro, entonces eso sí tiene algo que ver con la crisis, pero miren que los factores públicos que acabo de describir, son solo una parte del sector público, que es muy amplio, y en todo caso solo en parte afectarían a las comunidades autónomas. En la mentalidad, que yo no sé si es la dominante ahora en España, pues permítanme decirlo de una manera rápida, bastaría con pasar al centralismo otra vez para salir de la crisis económica. Entonces mucha gente sensata y licenciados universitarios dicen eso, pero esas personas, si son sensatas y licenciadas universitarias, no pueden ignorar que Estados Unidos es federal, luego debería estar en la miseria. Y Portugal debía ser un país opulento, ¿no? Que Alemania es federal, que Grecia es unitaria centralizada, Grecia el país que peor va de la Unión Europea. Portugal, el segundo país que peor va de la Unión Europea, unitario centralizado. España, durante su historia, casi toda su historia, era uno de los países más pobres de Europa occidental, unitario centralizado. No pretendo sustituir un dogma por otro, pero sí al menos invitar a utilizar el razonamiento y el sentido común. O sea, si tan mala fuese la pluralidad territorial y los estados complejos, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Austria, Bélgica, etcétera, serían más pobres, ceteris paribus, serían más pobres que los demás. Vemos que no. Ustedes repasen la lista de países del G8. Son federales Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia es autonómica, Rusia es federal y el resto, Francia es unitaria, aunque con unos matices que ayer me explicaba el doctor Ángel, muy interesantes. Es una cuestión de sentido común.
parece que se ha perdido el sentido común en esta especie de guerra cultural, ¿no? Bien, aparte de eso, en España está en marcha desde los años 90 una recentralización silenciosa. Silenciosa, porque no estaba en las leyes, al menos hasta ahora. Para ahorrar, hacer la explicación más breve, les diré que en España las zonas más ricas de España habían sido tradicionalmente Cataluña y en particular Barcelona, que lo pueden ver en el mapa, en el extremo oriental, y después el País Vasco, que está ahí representado en marrón oscuro en el centro, al lado de la frontera francesa. Eran más ricos que Madrid, fueron durante mucho tiempo, porque la Revolución Industrial Española, mejor dicho, lo que hubo de Revolución Industrial Española, se centró en esos dos. Las cosas fueron cambiando, Madrid se fue haciendo más rica, por supuesto, ¿no? Pero hoy ya no es así. O sea que, en particular, Cataluña, el País Vasco es muy pequeño, es más pobre que Madrid. Según unos datos publicados en la revista Economist, correspondientes al 2008, Madrid y su zona, Madrid es una provincia, pero también es una región autónoma ahora. La tienen en el centro de color morado. Madrid y su zona absorbieron el 82% de la inversión extranjera directa de toda España. Esto no pasaba antes. Es curioso, es que no pasaba en la dictadura. Semejante centralización de los recursos económicos, ¿no? Bueno, entonces esta recentralización silenciosa que está teniendo lugar en el terreno económico, bancario, en el terreno incluso también académico, pues de momento no es una cosa que tenga un reflejo en ninguna ley. Quizás sí con el tiempo, si el gobierno actual consigue sus propósitos recentralizadores. Pero es muy importante desde el punto de vista de la percepción de la gente, porque la gente puede decir, Madrid es el centro y es lo más rico. No lo podían decir en 1930, ni 50, ni en el siglo XIX. Ahora sí, Madrid es el centro y es lo más rico. Y entonces es una cuestión que tiene mucha importancia práctica, de momento no tiene una importancia jurídica, a la hora de que los partidarios de recentralizar consigan argumentos fáciles de hacer llegar al común de la población. La verdad es que esto puede ser revisado con mucha facilidad también, porque la prosperidad que se alcanzó en España entre 1996, 98, no sabría decir, y 2007, 2006, posiblemente la mayor prosperidad de la historia de España, tiene lugar con un sistema de comunidades autónomas, no con un sistema unitario centralizado. Pero, en fin, es fácil de vender el producto. Mira Madrid, aquí tienes el ejemplo de Madrid, el centro, lo más rico. Entonces, pues tenemos que pasar ya a ver cuáles son los fallos reales del sistema, porque decimos que efectivamente hay fallos, que estos fallos no son los que han producido la crisis económica en España, que la percepción de que bastaría con pasar al centralismo para automáticamente salir de la crisis no tiene ningún fundamento real. Nadie puede dar ejemplos reales de eso, ni nadie puede demostrar que en España automáticamente seríamos más ricos con pasar a un centralismo, pero es una idea que tiene fuerza y que está muy manejada por los medios de comunicación. Hablaba antes de las guerras culturales norteamericanas. Yo creo que en España no llega a tanto. A tanto no llega, pero sí es cierto que muchos medios de comunicación españoles no son medios de comunicación, son medios de combate. Por ejemplo, la han tomado también con las universidades públicas. Yo soy profesor de una universidad pública, no sé si se me notará demasiado, ¿no? Bien, entonces, pues periódicos serios españoles dicen, y lo puede ver cualquiera, Estados Unidos con 300 millones de habitantes tiene el mismo número de universidades que España. ¿Creen ustedes que eso es serio? ¿Resiste el análisis? Pues ahí lo tienen.
Podría citar el periódico. Claro, también hay que ver cómo cuentan las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor al State University of New York le llaman a todo eso una universidad y no un sistema, pero es igual. No quisiera entrar ahora en el comentario detallado de esa cuestión. Quiero decir cuál es el estado de ánimo que hay en este momento en España acerca del modelo territorial y de otras cuestiones, y por algún motivo misterioso los políticos y los medios de comunicación han conseguido llevar al ánimo de la población que el remedio de la crisis, de una crisis generada por el capitalismo y por un tipo de capitalismo, no el industrial, sino el de especulación, ¿no? Que una crisis generada por el capitalismo se tiene que resolver haciendo pagar los platos rotos al sector público. Lamentablemente mucha gente admite eso. Pero bueno, esto nos lleva a la cuestión de que decíamos, hay fallos, ¿cuáles son los fallos reales? Los fallos reales son muchos, como siempre. No hay sistema político que no tenga muchísimos fallos. Tomen la Constitución norteamericana, que es mi preferida entre las constituciones escritas y rígidas, respeto a los que no compartan esa preferencia, claro, ¿no? Y entre las no escritas, la británica. Pues cualquiera de las dos son muy imperfectas. En especial la norteamericana, una constitución corta, mal hecha, no trata de casi nada. No pasaría el examen para mucha gente, ¿no? Bien, entonces, fallos muchos. Vamos a intentar identificar algunos. Yo creo que el primer fallo del sistema español fue no haber elegido un modelo bueno. Doctor Arragone, le pido que no le parezca mal. Yo creo que el modelo español e italiano no es el mejor. Aún así, como yo me estoy proclamando anglófilo, tengo que serlo de verdad. Entonces, ¿cómo razona un jurista anglosajón? Pues diría, bueno, si esto funciona, déjalo. Si funciona, déjalo. Si no es tu modelo ideal, pero funciona, es lo que haría yo realmente. Lo que pasa es que ahora en España, como estamos en pie de combate mediático, gracias a Dios, ¿no? Pues entonces ya no sé si funciona. Es como si se reabriera un momento constituyente, en cierta manera, ¿no? Yo soy muy partidario de la filosofía anglosajona y romana del derecho. El derecho es para resolver conflictos. Vamos arreglándonos, pues dejen el sistema como está o mejórenle un poquito, ¿no? Pero en fin, el caso es que ahora es difícil mantener esta filosofía porque al mismo tiempo que los centralistas se exacerban, ya se pueden ustedes imaginar que los otros también. Y en octubre habrá elecciones en el País Vasco y el candidato del PNV ya tiene un programa, como dicen en España, soberanista, o sea, tendente a confederal, dejando una puerta abierta a la autodeterminación. Pero es que algo parecido podría ocurrir en Cataluña si el gobierno central sigue presionándoles. Cataluña tiene sus cuentas públicas muy mal ahora, ¿no? Entonces el gobierno central amenaza con rescatarla, o sea, lo que nos hace la Unión Europea a España. Lo cual significa no solo darle dinero, sino colocar allí a una especie de delegados que tienen poderes de verdad. Y, por ejemplo, podrían intervenir en el presupuesto de la región autónoma y demás. Entonces, claro, ya se pueden imaginar que esas posturas provocan reacciones por el otro lado, como es lógico, ¿no? Yo diría que el modelo no es muy bueno. Yo soy partidario de los modelos claros, lo más claros que se pueda. La vida se encargará de complicarlo todo, pero no hagamos el modelo complicado por definición. Si ustedes leen las competencias que corresponden al Estado español en comparación con las que corresponden a las comunidades autónomas, verán un ejemplo de lo que no se debe hacer. En cambio, compárenlo con las competencias de la Constitución norteamericana, que no dice una palabra sobre las competencias de los Estados y dice muy poco sobre las competencias centrales o federales. Casi todas son moneda, defensa, correos, cosas relacionadas con fuerzas armadas, patentes, muy poco. Y el resto es competencia de los Estados miembros norteamericanos, ¿no? El modelo español es muy complicado. La verdad es que en Europa hay gente que le gustan las cosas así, porque la Constitución Europea, que no existe con ese nombre, pero en el sentido material podemos decirlo, es todavía 1000 veces más complicada que la española. A tal punto que un comité de la Cámara de los Comunes
inglesa llamó a no sé si era un miembro británico del Parlamento Europeo, le preguntó por cuáles eran las competencias de la Unión Europea, dijo él que hacía falta un investigador que se dedicase a hacer una tesis doctoral varios años seguidos sin hacer otra cosa. Bueno, esto ha mejorado algo con el Tratado de Lisboa, pero sigue siendo muy complicado. Entonces, creo que es mejor los modelos claros y en España no se optó por un modelo claro. No tenemos ahora tiempo, afortunadamente puedo remitirme a la versión impresa de mi trabajo, pero si ustedes acercan la lupa al modelo español, tiene rasgos federales, algunos, sí, pocos, pero algunos. Rasgos unitarios totalmente centralizados, también. Por ejemplo, la potestad tributaria es monopolio exclusivo del Estado. Tiene rasgos de descentralización puramente administrativa, muchos. Y tiene rasgos de descentralización política, pero no se acaba ahí la cosa, porque tiene rasgos históricos. Por ejemplo, la potestad tributaria de que disfrutan Navarra y el País Vasco no es un fruto de la autonomía constitucional, sino es un residuo preconstitucional, preestatal, en cierta manera, ¿no? Claro, eso es muy complicado, ¿no? Bien, yo creo que el segundo defecto es la ambigüedad y la indefinición que plagan el modelo español. La verdad es que la ambigüedad y la indefinición no son necesariamente malas, ¿eh? Depende. Pero nosotros tenemos un modelo de ambigüedad e indefinición, que no es necesariamente malo, sin lealtad federal. Es una idea alemana, la Bundestreue, ¿no? Sin lealtad federal. El sistema español está basado en la desconfianza, meter la mayor cantidad posible de goles al enemigo. Todo el derecho español está así, también el derecho tributario, también las relaciones del guardia que me pone una multa por exceso de velocidad. Todo está basado en la desconfianza, por tanto, no hay nada raro que aquí sea igual, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un sistema ambiguo e indefinido basado en el acuerdo fundamental, basado en la confianza, como en el caso de Alemania, cuyo sistema es bastante complicado también. Personalmente, me he convertido de la germanofilia a la mecanofilia en los últimos años en materia de ordenación territorial. No es lo mismo tener el sistema así con lealtad federal, o sea, nadie en Alemania quiere acabar con sus Länder. No se le ocurre a nadie, en parte porque Alemania no tuvo dinastía borbónica. O sea, no pasó, salvo el corto periodo de Hitler, Alemania nunca pasó por cientos de años de gobierno centralizado. En Alemania las carreteras no tienen forma radial, los ferrocarriles no tienen forma radial. A la gente le parece que eso es lo más normal. En España sería terrible, eso lo consideraría un atentado contra algo, ¿no? El Tribunal Constitucional de Alemania, por ejemplo, está en el extremo oeste, en una ciudad moderada, Karlsruhe, pero los otros tribunales están por todo el territorio. Eso genera algunos gastos, molestias e inconvenientes. Los alemanes están felices con eso, ¿no? Entonces, no es lo mismo la ambigüedad e indefinición cuando partimos de un acuerdo fundamental, como sería el caso norteamericano, fue el caso británico mucho tiempo, ya no sé si sería el caso también. En cambio, cuando partimos del principio de la desconfianza, pues es un problema, la ambigüedad. Eso se nota, por ejemplo, en que el Estado español parece responder al designio de ceder sin ceder. Cedo pero no cedo. Ayer se hablaba aquí del gatopardismo, no cambiar todo para que no cambie nada. Hablaba el doctor Bazán. Tanto no sé, pero esa idea sí está muy clara. Cedo pero no cedo. ¿Y cómo hago para recentralizar? Basta abusar de las leyes básicas. Basta abusar de la ley marco. Basta abusar de los recursos. Basta abusar de la disciplina interna de los partidos políticos. Por cierto que en Alemania en la reforma de 2006 han suprimido las leyes marco. Entonces, ahí tenemos otro aspecto en que la ambigüedad y la indefinición son negativas para el sistema. Piensen ustedes que Londres concedió autonomía a Escocia, lo que llaman devolution, en 1998, mucho después que España. Después de muchísimo forcejeo, después de mucho tiempo. Ahora bien, en el momento que la concedió, ni una sola materia de competencia escocesa ha reingresado en Londres. Eso es muy difícil de explicar a un español. Por ejemplo,
En las universidades en Europa, no en todos los países, tenemos ahora el llamado Plan de Bolonia, que se hizo famoso, nos sirve a nosotros para hacer muchos chistes con los espagueti, etcétera. Me dice la doctora Arragone que en Bolonia no lo tienen en vigor, lo que demuestra lo inteligentes que son los italianos. Creo que Alemania en Derecho tampoco lo tiene. Bien, Plan de Bolonia. Pues yo le pregunté al ministro de Educación escocés, ¿ustedes van a admitir el Plan de Bolonia o no? Y me dijo, no lo sé, ya veremos. Ya cumplimos sus requisitos, claro que los cumplen, está basado en el modelo anglosajón. Y yo le pregunté con mentalidad española, el gobierno de Londres no se lo puede imponer. Y él me dijo como lo más natural del mundo, el gobierno de Londres no tiene nada que decir. Educación es una materia de Escocia. Modelos claros, evitar la ambigüedad, ¿no? El tercer bloque de defectos es la inestabilidad del sistema, pero creo que la doctora Arragone me ahorró a mí hablar más de este asunto porque ella mencionó la inestabilidad del sistema. Yo creo que hay una respuesta muy rápida. Es verdad, el sistema español es inestable, es cierto. Tienen razón los centralistas cuando se quejan de la inestabilidad del sistema y de que no se acaba de cuajar el modelo. Muy bien. Sin embargo, todos nosotros sabemos que en Estados Unidos los Estados miembros reforman sus constituciones cuando quieren, sin encomendarse a Dios ni al diablo. Hace poco la reformó California por referéndum para prohibir el matrimonio homosexual en el estado de California. Pero antes la había reformado California para suprimir impuestos, lo cual le fue muy mal, después tuvo una bancarrota, ¿no? Hace otro tiempo, pues el estado de Florida también hizo una supresión de impuestos. ¿Diría alguien que el sistema político norteamericano es inestable porque los estados cambien sus constituciones cuando quieren? No, creo que no lo diría nadie, ¿no? Incluso aunque las cambien en cuestiones importantes. ¿Qué ocurre entonces para que podamos decir con razón? Y ahí tienen razón los centralistas. El sistema italiano y el español son inestables, esto no puede ser, cuando en realidad ninguno de ellos, que yo sepa, ni en Italia ni en España, tiene el poder que tiene California, ni que tiene Florida, ni que tiene el estado de Delaware, por ejemplo, que es uno de los que tiene también impuestos muy bajitos, ¿no? ¿Qué tiene el sistema americano para acomodar sin eliminar, acomodar sin uniformar? ¿Qué tiene el sistema americano para ser capaz de absorber lo que decida hacer el estado de California? No en todo, claro. O sea, si quisieran hoy poner otra vez la segregación racial en el estado de Mississippi, supongo que le aplicarían la jurisprudencia Brown contra Topeka, ¿no? O le mandarían al ejército, como lo mandaron en el año 50 y tantos. ¿Qué tiene el sistema americano para ser capaz de acomodar esos cambios y dejar ese grado de libertad tan grande a los Estados miembros y ser la primera potencia mundial? Piensen ustedes que ahora mismo en la Unión Europea lo que se debate, con la unión política que defienden la señora Merkel y su ministro Schäuble, es que la Unión Europea podrá intervenir en los presupuestos de los Estados miembros antes de que sean aprobados. Esto ya está sucediendo en Grecia y en Portugal porque son países intervenidos. Pero si eso no pasa en California ni en Texas, nadie en la Federación Americana enmienda el presupuesto de un Estado de la Federación Americana. Sin embargo, su economía está mejor que la europea. Todo pluralismo territorial va asociado necesariamente a una intolerable inestabilidad del sistema. Me parece que no. En el caso español, evidentemente, es un defecto que no se puede negar. El otro defecto que quería señalar en el caso español es el solapamiento de competencias y funciones. Las competencias se solapan siempre. Siguiendo la teoría del doctor Gómez, yo parto de la imperfección humana. Y si es de los políticos, imperfección al cuadrado, ¿no? Y si es de los juristas, de nosotros, pues también, la verdad hay que admitirlo, ¿no? Pero esto no sería ninguna sorpresa para un jurista de mentalidad romana o anglosajona. Efectivamente, partimos de la imperfección. Por eso el derecho romano y el derecho anglosajón está hecho para resolver pleitos, no para implementar un sistema. De paso que lo resuelve, también lo implementa, ¿no? Partiendo, por tanto, de la imperfección humana,
y de la imperfección del sistema, sabemos que todo reparto de competencias será oscuro. Bien, no lo hagamos oscurísimo, por favor. En el caso de España, le podría ponerle muchos ejemplos que serían demasiado pormenorizados. Cultura, por ejemplo, es un tema en el que el Estado tiene algo que decir, la comunidad autónoma tiene algo que decir, la provincia tiene algo que decir, el municipio también. 4 niveles de gobierno. Acabo de mencionar. Pero no crean, la Unión Europea también tiene que decir sobre cultura, ¿eh? La Dirección General 10, por ejemplo, a la cual pertenecen las cátedras Jean Monnet, como la que yo ocupo, ¿no? Deporte, pues seguramente se podría decir lo mismo. Y otras más. En la medida de lo posible hay que evitar el solapamiento de competencias. No se puede evitar siempre. ¿Qué hacer? Al menos que las funciones estén relativamente claras. Al menos, ya que las competencias se solapan, pues que la decisión corresponda en lo posible solo a uno y la ejecución en lo posible solo a otro. O bien que la ejecución lleve asociadas unas instrucciones para ejecutar conforme a quien toma la decisión, o que por el contrario la ejecución sea libre, o que incluso, como está previsto en la Constitución alemana, el desarrollo y la ejecución pueden ser incluso contrarios en algunos casos al poder central. Evitar el solapamiento de competencias en lo posible, o al menos no fomentarlo. El solapamiento de competencias conduce a la conflictividad. Hay conflictos, siempre los habrá, ninguna sorpresa. Hay que arbitrar un buen sistema de resolución de conflictos que nosotros no tenemos. Karl Löwenstein, al hablar de la Constitución y de lo mínimo que tiene que haber una Constitución, que en la opinión de él era poco, en la mía también, muy poco incluso, decía que tenía que haber algo que desbloqueara los problemas, algo para resolver los conflictos. Nuestro tribunal español no funciona muy bien en ese sentido. El Senado español tampoco. Nosotros no tenemos un Senado como el que fracasó en Italia en el 2005. No tenemos un Senado como el norteamericano, que es otro modelo. No tenemos un Senado como el Bundesrat alemán, que representa directamente a los gobiernos de los Estados miembros, no a las personas, y que puede bloquear, pues, posiblemente hasta un 30% de las leyes federales. Entonces, nuestro Senado es muy poco operativo. La jurisdicción constitucional, no crean que esto es nuevo, ¿eh? El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es más bien pro-centralista, si se pudiera hablar así, un grado de centralización de la Unión Europea. El Tribunal Supremo norteamericano ha defendido a los Estados unas veces, pero otras no. Hay mucha jurisprudencia de eso, hay algunos cambios recientes. Quizá en el conjunto, en una valoración de conjunto del siglo XX, el Tribunal Supremo norteamericano no haya sido un eficiente guardián del autogobierno de los Estados. Así que las instituciones dedicadas al desbloqueo y control no están funcionando como deberían. Nos queda, por último, una cuestión. Estábamos diciendo fallos del sistema que son fallos reales, pero que no explican la crisis y que en parte son fallos de la cultura política española. Y nos toca ahora unas palabras, que serán pocas, porque además no me queda mucho tiempo, sobre el modelo territorial ideal. Esa es la respuesta rapidísima, no existe. Ya podríamos terminar aquí mi intervención, ¿no? Efectivamente, no existe un modelo territorial ideal, ¿no? Creo que esto también tiene que ver con las maneras de ver el derecho entre los europeos continentales, los anglosajones, los antiguos romanos, ¿no? ¿Qué hace el derecho? Resolver los problemas. ¿Qué hace el derecho para nosotros? Voy a hacer una constitución muy buena, se la voy a encargar a los mejores profesores y después me sentaré y esperaré que se cumpla. No, hay que esperar que se incumpla, si es lo normal. El incumplimiento de la ley, hasta un punto, claro, y según qué ley, ¿no? Pero un grado de incumplimiento de la ley es lo normal en el sentido de normalidad estadística. No digo de que sea lo que haya que hacer, pero de normalidad estadística sí. Entonces uno no puede diseñar la mejor constitución, la española tampoco es realmente la mejor, pero sí es la mejor de las españolas, la que ha dado mejor resultado en España. Y a continuación digo, bueno, ahora que funcione.
No funcionará, o funcionará al 50%, o al 30%, o al 40%, o al 60%, o al 70%. Bueno, esto es completamente normal, ¿no? Y entonces, lo de hablar de modelo ideal queda muy en segundo plano. ¿Cuál es el modelo ideal aquí y ahora? Por encima, yo no soy colombiano, no conozco Colombia, y además creo que sería una descortesía por mi parte que me dedicase a interferir en la soberanía de ustedes y por encima sabiendo tampoco nada sobre Colombia. No obstante, yo creo que el derecho constitucional y la experiencia histórica nos dan pistas que uno podrá tomar y otros no. Haciendo un balance de conjunto, en la medida de lo posible, ¿qué ha dado mejor resultado? ¿Los federalismos o los centralismos? En un balance global. Yo diría que más bien la balanza se inclinaría a favor de los federalismos. Dentro de eso quiere decir que debemos adoptar inmediatamente un federalismo. Eso depende de cada uno. ¿Y qué federalismo? Hay varios modelos también. Los más importantes, el norteamericano, dual, y el alemán cooperativo. La verdad es que yo durante decenios era partidario del modelo alemán, no sé si por viajar a Alemania de cuando en cuando o por inercia, hoy ya no. Hoy ya no, creo que es el modelo alemán aplicado a la Unión Europea es el causante, con la mejor intención del mundo seguro, de que nos estén aplicando unas políticas extraordinariamente duras a Grecia, a Portugal, España y a otros, ¿no? El modelo alemán, por ejemplo, lo que hace con Grecia es: no te dejamos caer, no te preocupes, tú no caes, pero a cambio de eso te quitamos toda tu libertad y soberanía. ¿Qué hacen los americanos? Pues el estado de Minnesota el año 2011 cayó. ¿Qué hicieron? Pues cerraron. Mantenían bomberos, servicios de urgencia, pero cerraron museos, no sé qué. Despidieron no sé cuántos funcionarios del estado de Minnesota por unos días, hasta que equilibraron las cuentas y luego reflotaron. Pero eso lo han hecho en más ocasiones y también con condados. Yo mismo en Estados Unidos he visto a lo mejor un municipio con una oficina que dice cerrada. ¿Cómo que cerrada? Sí, es que no tiene dinero para la luz, ¿no? Bueno, en el año 2011, en el estado de Ohio, el gobernador tomó unas medidas anticrisis, estilo capitalismo muy duro, muy duras con los funcionarios y tal. Entonces, alguien en el Parlamento del estado de Ohio, como no tienen disciplina de votos, una gran diferencia con España, invocó una cláusula de la Constitución Estatal de Ohio y forzó un referéndum. En el referéndum las medidas del gobernador fueron rechazadas. Esto ya no lo puede hacer hoy Grecia, ya no lo puede hacer hoy España, si mañana España es intervenida, como podría ser el mes que viene, ¿no? Yo me estoy inclinando más últimamente por el federalismo norteamericano, pero no porque sea perfecto, ni muchísimo menos. Dentro del modelo que uno decida elegir, que yo optaría siempre por modelos claros si fuera posible, creo que es importante lo que decía Sir Kenneth Ware, que trabajó en la redacción de bastantes constituciones para países de la Commonwealth en los años 50 y 60, que le preguntaron en una ocasión ¿cuál debe ser el contenido de una constitución? Él no era británico, sino australiano, pero bueno, es igual, y estaba en All Souls College en Oxford. Dijo, lo mínimo, y ese mínimo traducible a normas jurídicas. En España no es esta la visión que se tiene de la Constitución, se prefiere la Constitución larga, llena de cosas programáticas y declaraciones, ¿no? Bueno, la moda que hay en Europa continental es la Constitución ultralarga, la europea es larguísima, más larga que todas. Yo lamento no seguir la moda en ese punto, ¿no? Cuando uno elija modelo, en todo caso, tiene que evitar legislar sobre lo improbable o difícil. La Constitución española pone el derecho a la vivienda. No se ha respetado ni hoy. Claro, no se respetará nunca. La Constitución de Cádiz, muy alabada en España, 1812, por ser la primera, por razones, uno no sabe si más patrióticas o más científicas, pues decía, los españoles serán justos y benéficos. Bien, serán justos y benéficos. Bueno, ¿para qué sirve eso? Para desacreditar la Constitución cuando pasa el tiempo y la gente ve que los españoles no son más justos, ni menos, ni más benéficos, ni tienen vivienda, ni etcétera, ¿no?
no legislar sobre lo improbable, lo difícil, lo que es improbable que suceda, aunque nos guste mucho. Y después creo que también otra lección del constitucionalismo anglosajón, sobre todo del norteamericano, es que haga uno lo que haga, elija lo que elija, que opte por las redacciones negativas y no por las positivas. Claro, esto no se vende bien ante la opinión pública. Tenemos una constitución negativa. ¿Quién vendería eso, no? Un político en un meeting, ¿no? Sin embargo, es mejor. Vamos a poner un ejemplo. La primera enmienda norteamericana dice: el Congreso no hará ninguna ley que establezca como oficial una religión o restrinja la libre expresión, etc. Una redacción negativa: Congress shall make no law. Una redacción positiva: el artículo 9.2 de la Constitución española, que es una traducción del 3.2 de la italiana, dice que compete a los poderes públicos aproximadamente remover todos los obstáculos que se interponen entre el individuo y su felicidad. Eso es una redacción positiva. Lo mismo en el apartado territorial. ¿Qué hace la Constitución americana? La Constitución americana pone un techo para los Estados miembros, un techo muy alto. De ese techo para abajo pueden hacer lo que deseen. Ahora bien, si no respetan el techo, le mandan al ejército, como en Brown contra Topeka en 1955. Efectivamente, mandaron al ejército para que unos niños de color y unas chicas de color pudieran ir a las universidades. Y hay fotos famosas de esas, las fotos más famosas del siglo XX, ¿no? Que se ve ahí una chica de color escoltada por soldados, no por policías, por soldados armados, ¿no? Unos niños pequeñitos, también de color, entrando en una escuela entre una fila de soldados armados con los fusiles así, ¿no? Entonces, si no respetas el techo, te harán sentir toda la fuerza del poder. Mientras tanto, de ahí para abajo, allá tú. Esto es el federalismo dual, que en Estados Unidos tampoco está exactamente hoy así, claro, ¿no? Pero, en todo caso, también es un ejemplo de esa redacción negativa. ¿Qué dice la Constitución americana sobre los Estados miembros? Ni una palabra. Bueno, dice que no pueden ser monarquías y dice poco más. Haciendo un balance de conjunto, ni una palabra. ¿Alguna otra idea que puede ser válida en general? Pues yo creo que alguna más todavía nos queda. Por ejemplo, en el terreno de los principios, pero los principios dependen de las actitudes, no de la ley, y las actitudes son lo más difícil de cambiar. En el terreno de los principios, el principio de subsidiariedad, que es un principio alemán, que se podía traducir rápidamente como lo que puede hacer el pequeño, que no lo haga el grande, aunque lo haga un poco mal. Un poco, no demasiado, ¿no? En la Unión Europea lo traducen de otra manera, pero eso es porque quieren quitarle el aguijón. Entonces dicen, lo que puede hacer el pequeño, que lo haga el pequeño mientras no sea más efectivo el grande. En la Unión Europea, en muchísimos casos, será más efectivo el grande. El principio de subsidiariedad, el principio de proporcionalidad, que también es alemán, o sea que llevaría a ajustar la magnitud de la intervención del Poder Central, por ejemplo, al caso, en vez de hacer intervenciones masivas. Y también el principio de dejar todo el micromanagement a los gobiernos y administraciones inferiores. El micromanagement no implica la decisión, implica los últimos niveles de la ejecución. Pongamos un ejemplo. A nadie se le ocurre en Estados Unidos que el FBI se dedique a controlar el tráfico en una ciudad de 50.000 habitantes. Ellos mismos no querrían. Pues en España las carreteras de último nivel son patrulladas por la Guardia Civil, que es del ámbito de toda España. A todo el mundo le parece lo más normal. Aunque sean carreteras rurales, que malamente se crucen dos camiones o dos autobuses grandes. El principio de dejar el micromanagement, además, no es arriesgado para el Poder Central, porque dejar el micromanagement no implica dejar la decisión y los instrumentos de control, sino la última ejecución. Bien, de todas maneras, las pinceladas que acabo de dar no intentan configurar un modelo ideal, porque yo no lo conozco, sencillamente, ¿no? Ni creo que lo conozca nadie, sino que son principios y criterios sacados de la experiencia de países
sobre todo federales, también autonómicos, que yo creo que pueden facilitar el funcionamiento cualquiera que sea el modelo que uno elige. Por descontado, en estos principios no encajarían en un sistema unitario puro, centralizado, en el que, claro, estas cosas no serían de aplicación. Les pido perdón porque me parece que me he pasado unos 10 minutos. Muchas gracias por su atención.